a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Le agradecemos que nos tome esta llamada para una conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, a la cual he invitado también a un experto en los temas vinculados con el salario mínimo, con el tema de la economía. Me refiero al periodista, mi compañero José Yuste. Él es conductor de la Fórmula Financiera, programa que se transmite en la 103.3 de FM cuando terminamos nuestro noticiario a través de la radio. Señora secretaria Luisa María, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pepe, un placer saludarte a ti y al auditorio. Y también está Pepe Yuste, también pendiente de lo que podamos comentar. Claro, por supuesto. Secretaria, esta medida beneficia directamente a 6.4 millones de trabajadores a partir del primero de enero. ¿Es suficiente este incremento anunciado hoy al salario mínimo? Yo diría que es importante, no suficiente todavía, es muy importante, 20%, y sobre todo si consideramos los incrementos anteriores. Este es el quinto incremento consecutivo, y con este incremento significará que a partir del 1 de enero habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo, tomando en cuenta que en 2018 el salario mínimo estaba en 88 pesos al día. Entonces, sí creemos que es muy importante, creemos que todavía hay que seguir avanzando, y pues nuestra meta será poder llegar al 100% de recuperación en términos reales, pero sobre todo quizá uno de los elementos a destacar es el hecho del consenso, de que sea una decisión acompañada, por supuesto, por el sector obrero, pero sobre todo por el sector empresarial. Yo creo que hemos avanzado mucho en generar confianza y consensos, de que esos fantasmas que pues se solían repetir como mantras se han venido pues ya digamos desmitificando, y nos permite eso un recoveco para poder avanzar en la recuperación de estos salarios. Ahora, esto puede tener un alcance mayor, tomando en cuenta que hay 18 millones y pico más de personas que están dentro de la población ocupada que ganan hasta un salario mínimo. Totalmente, es decir, cuando hablamos de estos 6.4, hablamos de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sin lugar a dudas, esto se amplía cuando hablamos de todos aquellos que no están registrados en el Seguro Social, y el impacto no solamente es directo a quien gana el salario mínimo, sino también, por supuesto, a sus familias. El propio poder adquisitivo de incrementar el salario pues fortalece la economía local, porque estos salarios pues se gastan ¿en qué? Pues en el mercado, en la tienda, en los comercios de las propias localidades. Pepe Yuste, te escucha la secretaria del Trabajo. Muchas gracias, querido Pepe. Buenas tardes, secretaria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, fíjate que escuchando lo que platicas con Pepe Cárdenas, este 20% de aumento salarial, desde luego es una política que ustedes han tomado bien de recuperación de poder adquisitivo. Sin embargo, ya lo dan en porcentajes, secretaria. Antes daban el porcentaje, que en este caso solamente sería 10%, y el otro es un monto independiente de recuperación en pesos. Y entonces, si lo vemos en porcentaje, quizá parecería mayor a lo que realmente es. Vaya, el objetivo es obtener un ingreso básico para obtener dos canastas básicas urbanas o llegar a la línea de bienestar, pero si lo vemos todo en porcentaje, quizá nos estamos desviando del objetivo. Pues el objetivo es continuar con esta recuperación, y el 20% responde a que pasamos de 172 a 207 pesos al día. Si lo vemos en el caso de la zona libre de la frontera norte, donde también el incremento es del 20%, pues es porque estaba en 260, ahora está en 312. Y claro, todo ello también, ¿no?, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se acompaña de políticas que permitan tener tranquilidad de que se entienda que este es un incremento al salario mínimo, pero no necesariamente pues esos incrementos deben repetirse
de manera obligatoria en las negociaciones contractuales. Cada uno de los contratos, los diferentes sindicatos con las empresas y dependiendo de la industria irán viendo cuáles son los incrementos a los cuales se puede llegar este año y por supuesto el que viene. Secretaria, ¿qué garantías hay? ¿Qué garantías brinda el gobierno para que no se dispare la inflación? Pues en realidad la garantía a las pruebas nos remitimos, llevamos 5 incrementos, fíjense nomás este dato, en el caso de 2018, finales de 2018, el primer incremento que tuvimos, aumentamos al doble la zona libre de la frontera norte. Y en este caso, estos 43 municipios que formaron parte, vimos cómo incluso en épocas de pandemia fueron los más resilientes, incluso tenían porcentajes de inflación menores que el resto del país, aunque habíamos aumentado al 100%. Por el otro lado, otro de los elementos fundamentales es que estamos pues en los máximos históricos de empleo formal con 21.7 millones de trabajadoras y trabajadores registrados en el IMSS, aunque hemos venido manteniendo esta política de recuperación y el propio Banco de México, los análisis responsables que hoy hace todos los días la CONASAMI, pues han venido demostrando que el incremento al salario mínimo no genera inflación. Al contrario, yo creo que estos elementos son los que han venido dando certeza al sector empresarial de acompañar una política como es en este caso. Una pregunta, Pepe, por favor. Sí, gracias, Pepe. Secretaria, en el caso de los empresarios, ya que lo tocabas, hay una inquietud, sobre todo para las pequeñas empresas. En el 2023 se viene, sí, el incremento del salario mínimo, que desde luego lo damos como una buena noticia, pero aparte de este incremento del salario mínimo, se le vienen otros costos a la pequeña empresa. Aumenta ya la cuota patronal para las pensiones y además aumentan los días de vacaciones de 6 a 12 días de vacaciones. ¿Habrá algún incentivo para las pequeñas empresas para que no empiecen a contratar por fuera? Bueno, el caso de la reforma de vacaciones está ahorita en la Cámara de Diputados, pero muy probablemente, como se señala, pues la habrán de aprobar, todavía la tienen que discutir, probablemente si hay cambios pasarla al Senado, pero consideramos que hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Si nosotros nos comparamos con el mundo, porque siempre se pone a las pymes por delante, pero en realidad es que era, pues, comparándonos en el tema de vacaciones con 6 y el promedio 16. Y en el tema salarial, pues somos o éramos uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, pues, este tipo de elementos nos van a ir ayudando a tener como vías eficientes de mejores distribución de la riqueza y no vemos ningún problema en que vaya a haber una afectación ni a tipos de comercios, sectores, y siempre estamos monitoreando. Eso es lo que nos permite tener esta información para poder tomar decisiones responsables, y es lo mismo que ha hecho el propio sector empresarial que acompaña este incremento del 20%. Secretaria, muchísimas gracias por el tiempo, la explicación para la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre, con la mejor voluntad. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pues Pepe, ya lo ha dicho la secretaria, la pregunta es, bueno, ¿cómo se negoció con el sector empresarial para llegar a esto? ¿Cuál es tu opinión? Que los empresarios están bastante satisfechos, Pepe, con este incremento. Ellos pedían 15%, fue del 20%, pero sí les ha quitado, la verdad, el tema. Antes era el porcentaje y se negociaba el monto de recuperación, o sea, así se expresaba. La verdad es que el único porcentaje que vemos es el del 10%, y es que no sea 20, es 10% más el monto de recuperación, que en este caso son 15 pesos. Y ahora lo están englobando en porcentaje y pues suena mucho mayor, Pepe. Obviamente hay que darlo a conocer. Es un poco una estrategia de comunicación que ya trae el gobierno, pero sí, todavía falta entonces recuperar más el salario mínimo para que sea esa señal de obtener pues una línea mínima de bienestar, Pepe.
Te agradezco mucho, Pepe, el comentario y el haber participado en esta conversación con la secretaria Luisa María Alcalde. Un fuerte abrazo, Pepe. Gracias. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Te escuchamos esta noche en tu programa de la Fórmula Financiera, sin duda, después de este noticiario. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.